Buenas noches. Yo creo que ya están la Buenas noches. mayoría. Podemos empezar. ¿Sí me Buenas noches. escuchan? Sí, Ya. Bueno, esta explicación inicial va más para los chicos de ciencia de datos. ¿Ven mi pantalla? sí. Ya. Este no es. Este aquí es. Entonces, ya. Miren, con ustedes chicos de ciencia de datos, me pasó algo que nunca me había pasado, ¿no? O sea, bueno, primera vez que me sucede. Al momento, me imagino que al momento de cargar el curso le pusieron, ¿no?, alguna versión anterior o le pusieron tal vez la versión que se manejaba dentro de la especialidad. Y al momento de integrar a los dos cursos, entonces apareció creo que es este módulo 3 que nosotros, o creo que déjenme ver, es el módulo 4, ¿no? El del 3 sí, que nosotros me refiero en curso de biología computacional, no está. Entonces, la clase de hoy es módulo 5 y estamos adelantados con ustedes, una sería módulo 6, ¿de acuerdo? Entonces, por eso está cargada el link en el módulo 6. Ya, eh, para los de biología computacional sería el módulo 5. Entonces, en su planificación, al parecer, está este módulo 4 que no es el que se ve en biología computacional, pero de aquí en adelante continúa, ¿ya? Lo que nos va a tocar hacer es poner un módulo más, modificar un módulo para que coincida con los demás. Ya, ahora, ¿qué pasa con los que enviaron las tareas? Sí me mandaron algunos mensajes diciendo, profe, no tengo la nota y eso porque me parecía raro lo que estaban subiendo y que no coincidía con el otro. Entonces ahí fue que caí en cuenta de esta carga, de esta planificación. Los que subieron la tarea del módulo 2 y del módulo 3, voy a calificar como lo hayan subido, utilizando como rúbrica las indicaciones mismas del, ah, de, pro- eh, de la tarea. Ya. Los que quieran subir, como se indicó en la tutoría, como se pide en la rúbrica, también lo pueden hacer, porque al fin y al cabo esa era la tarea. Simplemente que tienen que recorrerse un módulo en adelante, ya, ahí lo pueden subir. Eh, para subsanar esto, yo tendría que eh, bloquear algunos módulos para que ustedes puedan subir luego las tareas y hasta que consiga bloquear eso y cambiar la estructura de la tarea, pues voy a dar un plazo adicional para ustedes justamente por esta confusión. Entonces vamos a extender un poquito más el plazo. Eh, Tendríamos que entregar en esta semana la tarea correspondiente y por eso muchas preguntas surgieron porque se pedía las, las palabras claves del proyecto, que eso es lo que teníamos que subir la semana anterior. Y para ahora tendríamos que haber subido el objeto de estudio, lo que hicimos del ejercicio de la clase anterior. Ya. Entonces, ¿por qué surge esto? Porque, miren, estaba entrando a otros módulos. Bueno, aquí al inicio me permite seleccionar el año, cuando quiero entrar acá. Selecciono 2023 y no sé por qué se me cargan todos estos a la vez, ¿no? Entonces ahí es que tengo varios cursos y en donde he cargado la información y los links. Ahora queremos entonces que con ustedes, mientras no avanzo, yo ya les enviaré un mensajito, mientras no logro reestructurar esto, porque ven, es toda una estructura, eh, iremos avanzando adelantados una semana, es decir, ustedes de ciencia de datos estarían en semana 6. En biología computacional, pues estamos en semana 5, ¿no? En semana 5. Ya, como les digo, es una confusión, por eso voy a extender los plazos de la tarea solo para las personas de ciencia de datos. Biología computacional, pues hemos estado avanzando tal cual está aquí la planificación. Miren, aquí en la semana 4 es que se entregan
las, las estructuras del objeto del campo de estudio, y en el módulo 3 fue que se entregaron las palabras claves, ¿no? Aquí está en la tarea, miren, aquí se entregaron las palabras claves. Ok, entonces, por eso algunos me escribieron que no coincide, y es verdad, o sea, me di cuenta, y esas instrucciones quería darles ahora a todos, y además indicarles que voy a aplazar en la entrega de la tarea para que se puedan igualar, ya, y también me den chance de hacer esto. Es la primera vez que me pasa, ya hemos juntado dos maestrías, o sea, me refiero a los dos especialidades de una sola, y hemos seguido este tema, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir? No quiere decir que estamos viendo un tema menos o algo más, sino que para lograr mm, analizar las herramientas de biología computacional en la semana 7, pues se tuvo que compactar 2 semanas y realizar una sola tarea, que es la tarea de la semana del módulo 4, que en biología computacional, sí, en ciencia de datos, pues la revisan por separado en 2 módulos, ¿ya? Entonces, lo único que fue, se compactó para poder hacer una demostración de las herramientas de biología computacional, que es la semana 7, justamente es donde pediremos a los expertos encargados de los perfiles de la maestría, pues que hagan tanto una demostración para ciencia de datos como una demostración para biología computacional. Ya, entonces, en ese sentido, yo voy a arrancar la tutoría del día de hoy. Vamos a continuar con lo que hemos venido realizando. Acuérdense que la clase anterior quedó definido el objeto de estudio, el campo de acción, y logramos hasta de cierta manera establecer una pregunta de investigación y los objetivos tanto generales como específicos. También dimos definiciones de actividades y tareas, pero eso ya va de la mano con el tutor del proyecto o el asesor con el que vayan a realizar. Ya. La presentación la hace subir otra vez debido a las confusiones y ese curso. Subí donde no eran, donde ustedes no tienen acceso, pero bueno, ya los tengo identificados para subir esto. Sí difiere de la que ustedes se descargan directamente del módulo, ¿no? Porque tiene, si bien es cierto, tiene la parte teórica, ¿de acuerdo? Miren, ahí está la presentación. Yo lo que hago es aumentarle unos slides para desarrollar las ideas y no irme de más, ¿ya? Por eso es que aquí aparecen unos que me sirven a mí de apuntes. Y esto lo pueden ver en el video o si quieren luego les subo, ¿no? A la plataforma. Ya, entonces, ¿qué viene luego? Miren, hoy vamos a hablar del marco teórico y como les decía la sesión anterior, vamos a explicar acerca de la formulación de la hipótesis. Entonces, todo está ligado en el orden en el que vamos. Primero una idea de investigación, luego definimos la estrategia, el enfoque o el diseño que queremos utilizar. Habíamos hablado que hay dos, ¿no? El cuantitativo y el cualitativo. Y decíamos que lo que diferencia al cuantitativo es que existe una hipótesis que hay que eh, validarla mediante experimentación, y en el cualitativo existe una pregunta de investigación, ¿de acuerdo? Esa sería la principal diferencia entre los dos enfoques. Luego definimos un objeto de estudio, un campo de acción, una problemática, y luego lanzamos una propuesta. Utilizamos el embudo, el diagrama del embudo para realizar esto, y terminamos estableciendo los objetivos generales. Los resultados de esa tarea de la semana de hoy, o sea, que concluye esta semana, son los que voy a enviar a la comisión para que ya se revisen. ¿De acuerdo? Entonces, tendrían que entregar esta semana. Yo les voy a dejar chance hasta el día domingo, porque me imagino que si yo descargo hoy para enviar a la comisión,
No creo que en el feriado los vayan a revisar. Entonces van a empezar desde la siguiente semana. Entonces no perdería mucho si yo descargo esta tarea el día domingo y enviamos a la comisión para que la analicen desde el día lunes de manera regular y ustedes puedan recibir la retroalimentación respectiva acerca de esta última tarea. Acuérdense que esta última tarea ya llega hasta los objetivos específicos y determinar ciertas tareas y actividades. Ok. Para ahora poder justificar y definir una hipótesis, entonces es que hablamos del marco teórico. El marco teórico, pues, lo que me permite es revisar trabajos anteriores, determinar si lo que estoy haciendo no se está repitiendo y si se está repitiendo o coinciden las ideas, coinciden los temas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que puedo revisar es qué métodos se utilizaron, qué técnicas se utilizaron, cuáles fueron las herramientas, ¿no? Entonces, el marco teórico, lo primerito es ver que mi trabajo tenga pertinencia, que no esté repitiendo y además me permite determinar cuáles fueron las herramientas utilizadas, técnicas y métodos para establecer determinados resultados. Ya. La información que nosotros analizamos aquí, debemos asegurarnos de que sean obtenidas de fuentes verificables, ¿no? Entonces, hay diferentes librerías, diferentes revistas con diferentes indicadores. Entonces, de eso deberemos preocuparnos, de que la haya sido revisado por pares, de que los resultados hayan pasado ciertos filtros, y pues se encuentren publicadas en revistas indexadas. Eso nos va a dar a nosotros validez, nos va a permitir generar nuestro listado bibliográfico y estructurar nuestro trabajo o nuestro proyecto que querramos desarrollar. Entonces, ¿es importante? Sí es importante. Se debe hacer siempre al inicio, ¿de acuerdo? Hay herramientas que nos permiten no herramientas, sino librerías que nos permiten el acceso gratuito. Hay algunos que nos piden pagar. Obviamente, en las bibliotecas caras, pues va a estar alojado un mejor material, pero también podemos encontrar en otros indicadores, con revistas con otros indicadores no tan fuertes, también podemos encontrar material que nos dé una idea y nos permita justificar nuestro trabajo. Ya. ¿Qué más tenemos que decir? Con el marco teórico, eh, siempre que analicemos el marco teórico y terminemos este análisis, vamos a sustentar nuestro objeto de estudio. Una vez también revisado el marco teórico y realizadas las actividades que hicimos hasta la semana anterior, podemos establecer nuestra estructura conceptual o la estructura de la tesis o los capítulos y subcapítulos de la tesis. Esa sería la tarea de esta semana. Entonces, lo que nos toca hacer es, en base al trabajo que hemos realizado del objeto de estudio, campo de acción, nuestra pregunta de investigación, la propuesta, establecer una estructura jerárquica, temas, subtemas, que pretendo desarrollar al momento de escribir el trabajo, al momento de escribir un informe, al momento de establecer la tesis que será defendida. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la importancia del marco teórico y en donde nosotros realizaremos énfasis, perdón, al realizar esta tarea. Ya. Una vez que hemos revisado el marco teórico, hemos analizado la bibliografía, pues ya estamos en capacidad nosotros de realizar ciertas conjeturas, decir, si muevo esto, entonces aumentaría acá. Si pongo esta dosis de medicamento, entonces disminuiré este síntoma.
Si movemos esta variable aquí, provocaremos esta reacción en la siguiente variable, ¿no? Entonces, una vez revisado nuestro marco teórico, ya estaríamos en capacidad de realizar ciertas conjeturas, ¿no? Según el trabajo de esta persona, al parecer se puede concluir que si movemos esta variable y esta variable, como resultado vamos a obtener el aumento de la variable X y la disminución de la variable Y. O vamos a tener una disminución o la comparación que querramos hacer. Entonces, en una investigación, una vez revisado el marco teórico, podemos tener una, dos o varias hipótesis e incluso ninguna. Entonces, voy a preguntar a Miri Espinosa, ¿cuándo hay hipótesis y cuándo no? Mm, O sea, en el caso de que nosotros estamos buscando comprobar algo. Ya, comprobar algo, obviamente tendremos que plantearnos una hipótesis, ¿ya? Para comprobar algo. Muchas gracias, Dominic. Vamos a preguntarle a Daniela Tienza. ¿Cuándo tendríamos hipótesis y cuándo no? Bueno, ya nos dijeron cuándo sí y cuándo no. Creo que no vino. Entonces vamos a preguntarle lo mismo a Diego Vallejo. Diego, Buenas noches con todos. buenas noches, Diego. Me parece que cuando tenemos nosotros en cuenta una necesidad o no de una hipótesis, dependerá del contexto de la investigación, quizás de Ujú. los objetivos planteados. Em, la formulación quizás de una hipótesis puede tener utilidad para guiar una investigación o establecer una base sólida para el análisis. En algunas situaciones quizás no sea necesario hacerlo. No sé si tal vez me explique. Ya, entonces, si primero va a depender del contexto de la investigación. Sí, sabemos que la hipótesis es una guía para la investigación y obviamente va a depender de qué querramos realizar. Bueno, tratando de resumir lo que nos dijo. Ya, sí es válido. Muchas gracias. Vamos de una última, ¿no? Vamos de esta manera. Isabel Balboa, ¿cuándo se plantearía usted una hipótesis y cuándo no? Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Se plantearía una hipótesis cuando quiero estudiar el fenómeno, comprobar si ocurre o no. Y me parece que no plantearía una hipótesis cuando la investigación es como aplicativa, o sea, dependiendo del objetivo de la investigación que me plantee. Ya, Que no sí, necesariamente tengo que probar si sucede o no el fenómeno. ya. Eso está súper súper pegado a lo que quiero concluir. Miren, cuando quiero comprobar algo, nos decía las dos compañeras, ¿no? Cuando quiero comprobar algo, es decir, cuando quiero comprobar algo, voy a hacer un experimento. Cuando hacemos experimento es, o queremos analizar un fenómeno, es porque estamos dirigidos por un diseño cuantitativo. Entonces, ahí hay hipótesis. ¿Cuándo no planteo la hipótesis? Cuando me voy por un lado cualitativo, por un diseño cualitativo, enfoque cualitativo. Ahí se habla de pregunta de información, pregunta de investigación. Como nos decía su compañero, sí, esto va a definir por dónde va la investigación, ¿de acuerdo? Si voy por el lado cualitativo, obviamente no voy a plantear una hipótesis. Si la planteo, me decía, me sirve una guía para la investigación, nos decía su compañero.
Si la planteo, obviamente ya fuimos de una por el método deductivo, por un enfoque cuantitativo y necesitamos realizar un experimento. Va a depender de la hipótesis del tipo de experimento que voy a realizar, ¿de acuerdo? Entonces, sí, todas las expresiones son válidas. Lo que nos tocaría decir en este curso, ¿no? A manera de cerrar el ciclo este, deberíamos decir que hipótesis, enfoque cuantitativo, método experimental, método científico, y nos vamos por el lado deductivo. Por el lado inductivo, enfoque cualitativo, pregunta de investigación, no es hipótesis. Habíamos hablado que un método, un enfoque cualitativo podría darnos también una pregunta de investigación que podría derivar en una hipótesis y luego aplicar el método deductivo para validar esa hipótesis, ¿no? Entonces sí, todas las expresiones son bastante válidas, únicamente quedémonos con algo más, ¿no? Deductivo, hipótesis, cualitativo, pregunta de investigación. Ya, ahora, en este punto quiero recalcar que cuando nosotros revisamos el marco teórico, también podemos determinar cuál fue el enfoque que desarrollaron los autores de la investigación para realizar su trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, también en la revisión teórica, en el marco teórico, vamos a despejar esta duda, si el autor se fue por el método inductivo o se fue por el deductivo. Ya. Entonces, miren, aquí dejen ver. La hipótesis nos indican lo que estamos buscando, justamente lo que nos decían sus compañeros, ¿ya? Ahora, las hipótesis no son verdaderas, necesariamente. Pero si nosotros logramos determinar que una hipótesis es falsa, esto no quiere decir que el proceso investigativo sea malo, tenga fallas, simplemente que la hipótesis es falsa y nos queda todo el proceso, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, que una hipótesis sea falsa no quiere decir que la investigación no tenga fuerza, no tenga sentido, no tenga validez. Las hipótesis no son afirmaciones, aunque pueden ser declaraciones. Es decir, primero declaramos la hipótesis, luego verificamos si son verdaderas o falsas. ¿De acuerdo? El uso de este medicamento en tanta cantidad aumenta el grado de, qué sé yo, de estrés en las personas. Eso ya sería una afirmación. Tendríamos que hablar de las variaciones, ¿no es cierto? No decir que 5 miligramos, eso sería ya el resultado de nuestra explicación, decir que 5 miligramos de tal compuesto, de tal fármaco, aumenta el nivel de estrés en las personas. Esa ya es una afirmación, que eso se debe hacer, pero no al momento de plantear una hipótesis. Entonces podemos decir que la variación, que el aumento, que la disminución provocaría aumento o disminución en otra variable. Y por ahí nos lanzaríamos la investigación. A este punto, alguien me levantó la mano. Ya, a este punto no tenemos que venir con el dato ya establecido, ¿no? No tenemos que decir, bueno, si eso ya está demostrado, entonces ¿para qué vamos a investigar? A eso prácticamente se refiere este punto. Dejen ver, alguien tiene la mano alzada. Alexander, por favor, Sí, una duda. dígame. Yo entendería que las hipótesis le podemos llamar, o sea, no necesariamente es falsa, sino que rechazamos quizá por la información o porque no tenemos el sustento adecuado para que ésta sea aceptada, más no por falsedad o veracidad de la misma. Eh,
Si rechazamos la hipótesis, es porque al momento de realizar la experimentación nos salió falsa, pero podemos volvernos a plantear o modificar la hipótesis. Ya, pero a lo que voy con la primera expresión es que el proceso de investigación, la investigación que se realizó para eso, no es que pierda validez, sigue siendo válido, ¿de acuerdo? Claro, bueno, es que ahí me traumaron con eso, que no podemos aceptar o rechazar la hipótesis, más bien por ahí. Claro, nos decían que no hay, bueno, aceptamos la hipótesis nula, rechazamos la alterna o viceversa, ¿no? Sí, Pero más bien dada por la cantidad, bueno, dada porque la información no es sustentable para aceptar la hipótesis nula, por lo tanto rechazamos y tomamos la alterna. Pero ya, esto de veracidad o falsedad en la hipótesis, eh, como que, claro, puede ser verdadero, pero o sea, aceptar la hipótesis, pero es porque, o rechazarla, pero es por no por el método, sino por la cantidad de la información. Entonces, no ya, sé, ¿no? miren, a veces se habla de rechazar, y ese va a ser el tema de la siguiente sesión, es porque no elegí bien la población y la muestra. Entonces, cuando la población y la muestra fue sesgada, ahí sí se rechaza. Ahora vamos a considerar que las condiciones de selección de muestra y población fueron bastante claras, fueron bastante transparentes, y entonces ahí sí podemos hablar de este tipo de afirmación, es decir, que una hipótesis sea verdadera o falsa. El rechazo por cantidad de datos se refiere a que las poblaciones y las muestras no fueron validadas o establecidas correctamente. Ya, Ya, ¿alguien muchas más? gracias. Sí, de acuerdo. Ya, eso es lo que decía abajo, ¿no? Miren, cuando establecemos una hipótesis, el investigador no las hace pensando o sabiendo que ya son verdaderas o falsas. No tendría sentido la investigación en este caso, ¿ya? Por eso es una hipótesis. Yo quisiera variar aquí y ver cuál va a ser el resultado de esa variación en la variable, en otra variable, ¿ya? Y lo que tendríamos acá es que, miren, dentro de la investigación científica, las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables que se apoyan en conocimientos organizados y sintetizados. Dejen revisar acá, ya. Aquí tenemos que hacer una pregunta. Voy a preguntar a Andrés Palma. Dice dos o más variables. Si decimos que al menos deben existir dos variables, ¿cuáles serían las variables que debería tener una hipótesis? Andrés. Eh, la variable, la variable dependiente independiente, algo así. Perfecto. Ya. ¿Cuál puedo manipular y cuál no? La, hasta la independiente, porque esa depende de lo que ocurra con la dependiente. De acuerdo, ¿no? Entonces, lo que yo puedo mover es la cantidad de la dosis de un medicamento. Podemos, si ese es, y lo que veríamos es la variación de esa dosis, cómo reaccionaría determinado organismo, determinada enfermedad. Entonces, justo por ese lado va, ¿no? Es decir, en una hipótesis vamos a tener dos, al menos dos variables, ¿no? La una que va a ser la dependiente y la otra que va a ser la variable independiente. Es muy correcto. Ya. Lo que sí constituye esto, le hemos puesto, miren ahí, un peligro, es que formular una hipótesis sin haber revisado cuidadosamente la literatura. Porque, miren, ahí le hemos puesto como entre comillas, se puede hipotetizar algo que ya ha sido comprobado. Miren, acá hay un ejemplo que es, como está ahí burdo, pero miren, los seres humanos, si planteamos esa hipótesis, pueden volar por sí mismos únicamente con su cuerpo. Parece burdo, pero a veces las hipótesis que hemos encontrado en trabajos de titulación
suelen parecer a esta expresión que está ahí, solo que utilizando los términos de la maestría, del conocimiento en donde se están desarrollando. Entonces, sí, por favor, revisar siempre la literatura. A veces suele pasarnos que producto de un experimento en el laboratorio, que nosotros estuvimos intentando algo nuevo, obtuvimos un resultado que nos interesó y en base a eso queremos realizar una investigación. Y planteamos la investigación, ¿de acuerdo? Entonces, primero, a pesar de que haya sido algo nuevo, revisar si otros autores no han realizado eso, pues y si es algo bastante nuevo, tiene sentido en que se plantee la investigación, ¿ya? Entonces, muy importante al momento, otra vez, ¿no? Para recalcar, muy importante que al momento de plantear la hipótesis, pues, se verifique la literatura. Aquí voy a dejar algunos puntos que definen la naturaleza de la hipótesis. Debe ser probada, verificable o falseada. Y esto va de la mano del método científico. Acuérdense que el método científico está enmarcado dentro del enfoque cuantitativo, dentro del método deductivo. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, las características, había dos características principales del el método científico. Vamos a ver solo para comprobar si Carlos Aizaga nos dice cuáles eran esas dos características del método científico. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. ¿Podría ser que sea medible Mm, y que pueda ser comprobable? Sí, es decir, la hipótesis tiene algo de esto. Para ser verificable, obviamente, debe tener variables y estas variables deben ser medibles. Y si queremos también verificar, pues, de alguna manera, mediante la experimentación que propone el método científico, hay que realizar la experimentación. Ahora, acuérdense que las dos características son la refutabilidad, que me permite eso rechazar, analizar, y la reproducibilidad, es decir, que puedo repetir los experimentos, realizar un experimento que me permita verificar o falsear una hipótesis. Ya. Las hipótesis no se van a meter con temas éticos o morales, nunca vamos a analizar la fe o cosas relacionadas con eso. Ahora, no son tan específicas ni tampoco son muy generales. Cuando planteamos hipótesis, siempre tengamos a la mano este ejercicio que hicimos en las primeras tutorías, ¿no? ¿Qué estudio? ¿Para qué estudio? ¿Para qué investigo? Y en base a ese material, pues tratar de establecer mi hipótesis para que no suene algo muy general ni tampoco muy específico. Tampoco podemos decir que es una predicción de algo y necesariamente tiene que estar enmarcado dentro de la causa-efecto. Si cambio esto, ¿qué pasa acá? Intento variar esto, ¿no es cierto? No queremos trabajarla como una predicción, sino más bien téngala en mente como una causa-efecto. Ya. Y la hipótesis es valiosa a pesar de que puede ser algo falso, es lo que habíamos dicho arriba, ¿no? Como ya habíamos enmarcado también, rechazarla o aceptarla, pues va por el lado del tamaño de la población y la muestra. Ahora, las características, ya habíamos mencionado un par, aquí ya les pongo a detalle. Miren, al menos debemos tener dos variables, ya su compañero nos dijo que al menos debemos tener una variable dependiente y otra independiente, que la dependiente es la que podemos mover, manipular, perdón. La segunda, pues recalca lo que les había dicho, debe expresar necesariamente una causa-efecto, más no una predicción. Ahora, puede ser expresada como
algo que va a pasar en futuro, ojo, pero no estoy asegurando que eso va a pasar, ¿de acuerdo? Si aseguramos eso, estaríamos cayendo en el ejemplo que les decía acá arriba, que no debe ser una afirmación, ¿no? No voy a decir, 5 de esto me aumenta en 10% el nivel de estrés. No puede ser planteada de esa manera. Tal vez ese sea el resultado luego de investigación, ¿no? Decir que el 5 gramos aquí me aumentó el estrés en un 10%. Ese va a ser el resultado producto de que yo decía, la variación de la dosis de este medicamento provoca cambios de estrés o aumentos de estrés en determinadas personas. Entonces, ese sí puede ser una hipótesis, el resultado ya un poco más específico. Ya. ¿Qué más tenemos por acá? Están lógicamente relacionadas y depende también mucho de nuestra con nuestra propuesta de investigación y con la teoría que estamos revisando. Ya, vamos a avanzar un poquito más rápido, que quisiera pedirles que hagan un ejercicio antes de que nos vayamos. Ahora, vamos a hablar de las variables. Decíamos que las hipótesis deben tener dos variables, ¿no? Las variables, la variable que son independiente, que puedo manipular, y la variable dependiente. Ahora, las variables es un concepto, es algo que varía. En las hipótesis, necesariamente estas variables deben estar relacionadas. Hay varias relaciones. Algún compañero nos decía hay hipótesis nulas, hay hipótesis causa-efecto, las hipótesis simples. Bueno, hay una clasificación grande de hipótesis y en base a la planteación de la hipótesis va a depender cómo nosotros queremos plantearemos el experimento para validar o no. Entonces, aquí lo que tenemos que hablar es de las variables y las relaciones. Entonces, las variables son del tipo que varían en cantidad, en intensidad o en suma de las dos. Las variables deberían tener dos o más valores, si no, pues no serían variables, ¿de acuerdo? Entonces, aquí dejamos un ejemplo, miren. Género es una variable que puede tomar valores masculino o femenino, y como les decía, dos o más valores, ¿no? Estado civil es una variable que puede tomar varios, ¿no es cierto? Casado, soltero, divorciado, viudo. Tipo de crimen cometido, miren, robo, robo a mano armada, asesinato, etc. Ingreso familiar, este tiene una mayor acción, ¿no? Desde 0 hasta miles de dólares y pues por ahí va pasando por un espectro bastante grande, ¿ya? Entonces, esto tendríamos nosotros como variables, se pueden expresar con determinadas cantidades, por ejemplo, género con estas dos expresiones, estado civil, y aquí he puesto ejemplos de algunas. Me parece que una sola mano. Ya. Ahora, las variables, por lo general, los valores que se asignan a las variables se los llaman atributos. En ese sentido, miren, si vemos nuestro ejemplo, masculino es un atributo de la variable género, soltero es un atributo de estado civil, robo a mano armada es un atributo del tipo de crimen y $100 es un atributo del ingreso familiar. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Casado, miren, casado, habíamos puesto, es un atributo de la variable estado civil. Pero miren, ideas como años o grado de compromiso en el matrimonio son variables, ¿no? Es decir, ¿cuántos años llevas de casado? Nosotros decimos 5, 6, 7, 10 años, los que sean. ¿Cuál es tu grado de compromiso en el matrimonio? Estoy muy comprometido, poco comprometido, nada comprometido, no sé. Entonces, se puede hacer eso. También existe otro tipo de variables que no les he puesto aquí, que se llaman variables difusas, que también usamos nosotros al momento de analizar información. Por ejemplo, el grado de compromiso, muy comprometido, poco comprometido, exageradamente comprometido, cero comprometido.
Esa es una variable difusa porque va a depender de la percepción de cada persona, al igual que la temperatura del agua, por ejemplo, en una ducha. Muy caliente, fría, muy fría, achachaya, raray, no sé, cosas así. A veces pasa que miembros de una misma familia tienen criterios del agua al momento de tomar la ducha diferente de lo que sería agua caliente. A veces pasa que si ustedes se meten a la ducha luego de que algún familiar, algún compañero entró, se van a dar cuenta o que el agua está muy caliente o que el agua está fría para ustedes, ¿no? Entonces toca volver a regular. Estos criterios de agua se consideran como el agua, como la temperatura, como la velocidad de los automóviles para nosotros, ¿no? Son, por ejemplo, un automóvil para nosotros que queremos cruzar la calle, no es 50 kilómetros por hora, no es 60 kilómetros por hora. Cuando nosotros queremos cruzar la calle, la velocidad del auto es rápida, lenta, muy lenta, despacio. La distancia del automóvil está lejos, muy cerca. Analizamos de esa manera y eso es lo que se refieren como variables difusas. Entonces, esas variables no están aquí, les menciono, pero sí son variables que suelen trabajarse también en temas de investigación, que son las variables, otra vez repito, difusas. Ya. En cuando hablamos de los tipos de variables, nos centramos en una relación causal entre las variables. Es decir, usualmente empezamos por efecto y luego buscamos la causa. Siempre que vayamos a plantear una hipótesis, tratemos de establecer este tipo de variables. Por ejemplo, la cantidad de cierto medicamento, ese va a ser nuestra variable, un atributo 5 miligramos. La relación con el otro aumento, entonces va a aumentar el nivel de estrés, poco estresado, muy estresado, nada estresado. Entonces miren, la variable, el nivel de estrés sería otra variable, ¿de acuerdo? Y que tiene sus atributos, ¿no? Expresados de manera obviamente difusa. Ya. La variable causa, miren, es la variable independiente y la variable efecto, lo que nos decía su compañero, es la variable dependiente. Los tipos de variables van a tener relación con su relación o van a estar definidas por su relación. Y aquí les voy a dejar unos ejemplos, miren, al momento de plantearnos nuestra investigación o plantear hipótesis, o los que somos novatos planteando hipótesis, por lo general usamos esta que es bastante simple, ¿no? El índice de cáncer pulmonar es mayor entre los fumadores que en los no fumadores. Entonces, vamos a ver. Obviamente, miren, suena otra vez un ejemplo bastante simple, pero nos sirve para explicar esto, ¿no? El nivel de contagio aumenta en las familias con bajos ingresos. Bueno, aquí se hacía referencia al COVID, ¿no? El nivel de contagio de COVID aumenta en las familias con bajos ingresos. Este ejemplo lo puse justo cuando estábamos cruzando la pandemia del COVID. Ya, entonces miren, el taller que les voy a pedir ahora es que se reúnan en trabajo para plantear en un grupo, para plantear dos hipótesis. Yo voy a crear los grupos, identificar cuál sería la variable dependiente independiente, determinar la relación, ¿no es cierto? Y luego participar de la plenaria. Son las 18:52, vamos a darnos 5 minutos, solo permítanme un ratito, voy a formar los grupos. Ya, y se van a asignar automáticamente por estado, ¿no? Bueno, lo vamos a hacer así, ¿de acuerdo? Entonces, somos 30, voy a crear 6 grupos para que puedan unirse de 5, revisar 2 hipótesis que se puedan plantear,
de preferencia que estén relacionados con su trabajo, tengan a la mano, como les decía, el objeto de estudio, el campo de acción, una propuesta y el diagrama de embudo que nos permita hacer esto y llegar a la hipótesis, ¿no? Por ahora les voy a forzar a plantear la hipótesis. Tal vez terminemos hipotetizando, como decía, porque no hemos todavía revisado la literatura, pero pues simplemente les voy a pedir que hagan esto para el ejercicio. Micaela nos quiere decir algo. Buenas noches, una consulta. Ahorita lo que vamos a hacer es para, o sea, el grupo es para cada quien haga o vamos a hacer todos, vamos a pensar en eso. Sí, todos, por favor, todos, para Ya. que esto fluya de mejor manera. Entonces, bueno, lo voy a crear ya, ¿de acuerdo? Y en 5 minutos volvemos acá. Ya están asignados, así que por favor vayan ingresando. Caso es igualmente en mi caso igualmente es una automatización de un scoring de crédito, es decir, automatizar toda la parte estadística del modelo para establecer procesos automáticos de toma de ¿Tenemos aquí decisión. alguna No, pregunta? Pero ahí ya tienes una hipótesis, porque se puede plantear la hipótesis de se puede automatizar el proceso de, o no, la bueno, de hecho sí hipótesis se ve. nula sería No, es que de hecho no. ya existe eso. No, de hecho sí existe, o sea, eso sí se puede automatizar. Justamente lo que decía el profesor hace un momento. O sea, no es una hipótesis, no es que se va a verificar si se puede, de hecho se puede. Y El, la, el- la variable independiente serían serían los genes. Sé que ustedes, no sé si en ciencia de datos, no sé cuál es su mm, como preparación, entonces en este caso no tendrían que saberlo, yo puedo explicar eso, pero serían dos tipos de genes, mitocondriales y nucleares. Eso sería la variable independiente, porque yo estoy estableciendo eso.
Bueno, ya creo que regresamos la mayoría. Algo que tengo que, estuve escuchando algunas salas, difícil un poquito explicar cuando no es de tu especialidad, sí, de acuerdo. Incluso a veces cuando es de tu especialidad también es complicado. Y esta discusión, más bien este ejercicio, chicos, que les sirva para que de la manera más simple y más clara se pueda transmitir la hipótesis, ¿no? Porque mientras más complejo es el planteamiento, más obviamente más difícil de verificar la hipótesis se vuelve. Esto no es una hipótesis, esto ya es un resultado de revisar trabajos e investigar. Ya. Estén pendientes, por favor, los chicos de ciencias de datos con los cambios que voy a realizar, con los plazos para que ingresen la tarea. Y nos vemos la próxima semana entonces. María José, por favor. Sí, buenas noches. Disculpe, tengo una consulta acerca del trabajo. Dice que debemos realizar una presentación elaborando estructuras teóricas jerárquicas de hasta 4 niveles si fuera necesario. Eso se refiere a lo que vimos en la primera diapositiva de la presentación, que se dividía en antecedentes, investigaciones, enfoques teóricos. Ya, la estructura jerárquica en realidad lo que nos está pidiendo es cómo nosotros vemos el desarrollo de nuestro proyecto. Por ejemplo, digo, voy a analizar, qué sé yo, el impacto de determinado producto en un grupo de mercado. Entonces, vamos a hablar de la unidad de análisis, describir la unidad de análisis, ese va a ser mi capítulo número, bueno, obviamente la revisión bibliográfica, nuestro capítulo 1. Si tiene subcapítulos los pondré, luego vendrá mi capítulo 2, más o menos como nuestro índice. Podría decir que ya nuestro índice, pero como todavía no hemos desarrollado, pues va a ser nuestra estructura jerárquica. Hasta 4 niveles, entonces diríamos capítulo 1, subcapítulo 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Sí. Ya, muchas gracias. Ojo, ¿para qué se pide ese ejercicio? Porque necesito revisar la bibliografía y la bibliografía me va a decir por dónde tengo que ir, y cuando nosotros planteamos esa estructura jerárquica, pues estamos haciéndonos una guía del trabajo. Marco tiene la mano alzada. Buenas tardes, profesor. Hola, Por Marco. favor, le quería pedir, lo que pasa es que no me queda muy claro cómo esta cuestión de los deberes. Yo estoy en la maestría de ciencia de datos. Ya, Marco, Por lo que pasa es que está la semana 3. Sí, la semana 3, no, la semana 4 es un tema que nosotros en biología computacional le juntamos. Entonces, por ingresar en la semana 7 una herramienta computacional. En su caso, justo para esta corte, no sé por qué no se hizo esa transición. Yo ya voy como les digo, ya voy a modificar la plataforma para que puedan subir las tareas con las indicaciones que yo doy semana a semana. Pero es como les digo, es este caso que me apareció en esta corte. Ya, tenía una pregunta. Lo que pasa es que, o sea, lo que entiendo es que el módulo 4 es el que no vale, ¿no es cierto? Porque en el módulo 3 estaba, por ejemplo, ahí en la tarea, indica que se haga la asociación de los conceptos y principios de la inducción y deducción. Y en la rúbrica está también esto de la identificación de palabras claves. Entonces yo hice Verá, las dos. si usted hizo las dos, con eso les decía, les voy a calificar. ¿Cómo lo Ya. subieron? Como ustedes subieron, eso voy a calificar. Pero si hubo alguien que no subió por la confusión, pues como les digo, eso hay que mover una semana. Es decir, la tarea 3 va a estar movida a la 4 y en adelante, no 4, 5, 6. Por eso la sesión suya del Zoom les puse en la 6, a pesar de que estamos en la semana 5, pero con ustedes estaríamos adelantados las tareas una semana más.
Ya. Ya, eso es lo que voy a modificar para que ustedes puedan subir. Los que subieron las tareas dentro de la semana, pues también les voy a calificar con las indicaciones, no con la rúbrica, sino con las indicaciones que está en la tarea. Obviamente les pondré el resultado y la retroalimentación en la tarea. Ya. Eso era, muchas gracias. Ya, Daniel está con la mano arriba. Sí, buenas noches, máster. Una pregunta. En el módulo 4 había la prueba y la tarea. Sí. ¿Ya? Pero la tarea no me queda claro porque yo le hice en una presentación PDF, pero ahí habla de una herramienta Meet Map, que veo que es para hacer mapas mentales. Ujú. Entonces nos pedía el objeto de campo de estudio, la problemática, el problema científico, perdón, el objetivo general, específicos y las tareas. Ya, Entonces yo lo puse en una presentación PDF. ya. O sea, si subieran el PDF no hay ningún lío, ¿no? Porque no se puede subir a veces del archivo. Ya, porque la otra herramienta me dice que es para hacer mapas mentales. Claro, o sea, usted usa la herramienta del mapa mental y luego lo que se descarga en PDF y ese es el PDF que nos envía. Pero si tiene Ya, otra herramienta para mapas a mentales, no hay ningún lío. a lo que yo me refiero es le organicé sin mapa mental, sino simplemente tal como nos mostró en la presentación PowerPoint. Con el embudo, Sí, sí, no hay lío también. ya. ¿Y la prueba del módulo 4 va a desaparecer y lo hago en el 5 o esa nota se queda también? ¿Usted es de ciencia de datos? Ciencia de datos. Si lo Sí, hicieron, les perdón. dejo para que esa nota también sea calificada. Ya, gracias. Ya. Brian, Sí, buenas noches. De igual forma, bueno, yo soy de la maestría de ciencia de datos y también tengo ciertas dudas con respecto a las tareas. Bueno, por ejemplo, se supone que ahorita estamos en la semana 5, pero creo que la tarea para los de la otra maestría de biología computacional se encuentra en el módulo 6, que sería elaborar estructuras teóricas jerárquicas que permiten representar conocimientos necesarios de acuerdo a su tema. Y en cambio, yo tengo en el módulo 5 elaboración del tema, problema científico y objetivos de la investigación. O sea, tendríamos que hacer las dos tareas para quedar a la par, es decir, la del módulo 5 y módulo 6. la del módulo 5, que es la de Elaboración del tema, problema científico y objetivos de la investigación. Tengo el módulo sí, 5. que ese es el que hay que enviar. Y ese habíamos dicho que es la tarea en el video, en la clase, que es lo que teníamos que hacer. Como les decía, no sé por qué me cargaron o se cargó así su perfil, pero yo estoy siguiendo cómo se seguía hasta la corte anterior. No sé por qué pasó eso, esa confusión o cómo cambiaron la estructura del Moodle para su corte. Ya, Ahora, entonces, esas sí hay que hacer, las 5 hay que hacer porque, como les decía, eso hay que enviar a los expertos para que les den retroalimentación. Ahí va a estar sus claro, objetivos y su tema. Esa es la que hay que hacer. ya para esta semana y adicional haríamos la del módulo 6, en donde nos pide elaborar estructuras teóricas jerárquicas. Claro que es la de esta semana, la tarea de esta semana. Ya, Ya, ahora eso les eh, digo, los que hicieron la tarea número 3, yo les voy a calificar la tarea número 3 y les pongo en el promedio. Los que no hicieron, pues no tendría yo ningún problema con esa tarea número 3. Pero, profe, el problema era con el módulo 4, no era con el 3. El 3 estaba normal. Claro, el número 4 es el que nos decían las palabras claves. Exacto, Entonces, pero sí, en el entonces número, ese le voy a extender el plazo, lo que decía al inicio de clases, para que ustedes puedan entregar esa tarea. sí, pero en el número 4, en el módulo 4 está un cuestionario que es el mismo que está en el módulo 5. En el módulo 5 no lo vamos a hacer entonces. Sí, si es el mismo, no lo hagan. Eso les digo. O sea, además de cargarlo, pues está sobrecargado, llamemos así que si es el mismo, no lo hagan. Como les digo, yo desde la noche de ayer
Bueno, en realidad el día de ayer estoy tratando de ajustar, hacer este ajuste, pero no son herramientas tan simples de eliminar. Entonces, de lo que entiendo es del módulo 4 y del módulo 5 son las mismas tareas. No, son diferentes tareas. Lo que pasa es que en el módulo 3, los de ciencias de datos de esa tarea no lo hacen. Los de biología computacional, esa no lo hace. Que usted sí estaba cargado. Máster, Porque una yo le veo que consulta. está haciendo lo mismo. Claro. O sea, lo siento, llegué un poquito tarde porque no se conectaba al Zoom, mi dispositivo. Entonces no escuché al inicio las indicaciones, pero de lo que veo es que la tarea, no el cuestionario, la tarea del módulo 4 y el módulo 5 son exactamente lo mismo. Entonces, no cargamos nada en el No, no, módulo no. 4. La tarea, a ver, eso digo, los que hicieron la tarea número 3, yo les voy a calificar como está. Ya, Pero la tarea 3 era de método inductivo y deductivo, sí. el Esa en video. biología computacional no la tenemos. Ok. Ya. Por eso es que digo, esa, si la hicieron, la voy a calificar para que puedan promediarle con las demás. Si no la hicieron, no la voy a tomar en cuenta para las personas que no hicieron. Para la tarea 4, para que se suba lo que se debía realizar, vamos a extender el plazo, que es lo que les decía, que una vez que corrija y me ingrese a la plataforma, les explicaré en un correo y mediante el foro que ya puedan subir la información. Ok. O sea, usted va a actualizar la instrucción de la tarea del módulo 4. Exactamente, y eso les Ok. decía al inicio que les íbamos a dar un tiempo para que se igualen con esa tarea. Ok, listo, gracias. Entonces, quedamos al pendiente de su confirmación. Sí, sí, porque si ahorita hago algún cambio y me meto a la plataforma, más bien voy a provocarles un error. Entonces, ya una vez que estén estandarizados todos, yo les digo y obviamente les daré el plazo prudente para que puedan subir la tarea. Ok, listo. Eso por un lado. Muchas gracias por la aclaración. Y otra consulta, yo no tengo nota del módulo 2 aún. No sé si esté pendiente. Sí, algunos están pendientes la calificación del módulo 2 y obviamente si son de ciencias de datos en adelante, justamente por esta confusión. Una vez que arreglemos, ya les pongo la nota y ya tendrían la retroalimentación. Los de biología ya tienen calificado hasta o sea, la última 3 ya tienen calificadas y ya pueden revisar. Listo. Muchas gracias, Máster. Entonces, por favor, para que nos Sí, ya les comunique pongo para... las indicaciones y el plazo prudente para que puedan subir la tarea. Listo. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Ya. Perdón, Master, antes que me confunda más. Cuando ya se haga la homologación de la tarea 4, no se van a perder los que ya subimos la tarea y dimos la prueba ahí. Toca de No, nuevo eso haga la decía, prueba y subir la tarea de nuevo. eso digo, los que ya subieron las tareas, los que ya subieron eso, yo lo que hago es me descargo y califico. Si ya lo hicieron, entonces me descargo su nota y es considerado para la tarea 3. Y con la 4 pondré el plazo y obviamente los que no hicieron los cuestionarios, les pondré extender el plazo también de los cuestionarios. Y en el módulo 5 ya no tenemos que hacer nada. Si coincide con el módulo, eso les digo, en ciencia de datos tengo todavía que revisar cómo está la estructura de los cuestionarios y les iré ocultando si están repetidos. Como les digo, esta es una carga que hicieron y toca revisar ítem por ítem. Listo, gracias. Ya. Los que no van a preguntar, bajen la mano, porque algunos creo que dejaron abierta arriba. Ya. Entonces, Gabriel. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Solamente Gabriel. solamente por aclarar una cuestión más. La tarea, en el caso de la maestría de ciencia de datos, la tarea que debe enviarse al comité o para la revisión de los expertos, ¿cuál vendría siendo? ¿La del módulo 4 o la del módulo 5?
porque esa decía usted, doctor, que teníamos plazo hasta el domingo o tendríamos plazo hasta el domingo para poderle entregar. Ya, la que es donde pedimos las estructuras jerárquicas, perdón, donde pedimos el objeto de estudio, el campo de acción, objetivos generales, y esa es la que debemos de entregar hasta el día domingo. Ya, Ya. que sería esta en la que hubo la confusión, que es la del módulo 4, y la del módulo 5, que es la de, digamos, la de esta clase, es la que entregaríamos, digamos, normalmente en el plazo que ya esté establecido, que sería para el siguiente miércoles, ¿verdad? Ya, pero una vez que yo ingrese a la plataforma y les modifique Ya, esa acción, ¿de acuerdo? ya, Ya, doctor, es entonces, entendido. y Muchísimas ahí, gracias. y ahí les pongo yo el comunicado. Ya, perfecto, muchas gracias. Gracias, estoy a ver. Luis, Doctor, buenas noches. Sí, buenas lo noches, que Luis. pasa, más o menos lo que entiendo es con los compañeros de la maestría de ciencia de datos, la tarea del módulo 4 y la tarea del módulo 5 en lo que son las instrucciones, dice lo mismo. Eso es por lo que estamos todos confundidos. El tema en sí es diferente, pero las instrucciones En la son... rúbrica, claro, está cargado las mismas de los otros. Sí. Y eso es lo que provocaba, obviamente, la confusión. Claro, entonces ahí es en donde, en el caso de nosotros, estamos confundidos. Y como se dice, entonces va a depurar eso de aquí y nos va a comunicarnos, pues, por un correo, ¿verdad? Sí, Y la por tarea de la siguiente clase es esto de la elaboración de las estructuras teóricas jerárquicas, ¿verdad? sí, sí, que ustedes lo tendrían en el módulo 6. Claro, Sí, eso. claro, Entonces, porque yo lo que tendría que poner es ahí un tema de renombrar los módulos y e ir identificando ciertos cuestionarios y las rúbricas que se cargaron en el orden de los compañeros de biología computacional. claro, porque verá, doctor, le comento, en el módulo 3 nos pedía las palabras claves, mientras que en el módulo 4 nos pedía una nube de palabras, una nube de palabras en donde teníamos que ver la línea de investigación, igual las palabras claves, entonces eso es lo que cambió y eso es Claro, lo que la mayoría de compañeros ya subimos. Entonces, como usted dice, quedamos a la espera de su confirmación. sí, eso les digo. Los que subieron y ya tienen nota, entonces yo les envío la calificación porque obviamente, como les digo, sea lo que sea, es error de la planificación. Y las personas que no subieron, pues ahí les pondremos el plazo para que puedan subir. Claro que sí. Listo, doctor. Muchas gracias. Alexander, pero respondamos a Ivonne primero, que nos dice hasta el 29. Sí, se va a cambiar hasta miércoles, ¿no? Porque hacemos de miércoles a miércoles. Sería Ivonne con la respuesta a su pregunta. Conectada, no sé, porque no tengo internet en casa. Cuando ingrese el link, no entiendo ingresar mi nombre. Déjame ver, Adriana, si está en el listado, pues porque está su nombre, ¿no? De alguna manera lo hacen, pero ya está aquí. Alexander, que tiene la mano abierta. Gracias. Yo tengo una duda. Había una reunión en la que nos dijeron que nos toca enviar un formato con este Ya, tema de que aceptamos la tesis o si vamos por el complexivo. ¿Hasta qué día podemos enviar ese formato? Y dado ello, entiendo que hasta ese día podemos cambiar el tema, no, ¿correcto? el formato se quedó de acuerdo en que en la semana 8 se llama el anexo 2, no sé, donde ustedes eligen la modalidad. Entonces, una vez pasado toda la temática, en el módulo 8 se les va a habilitar el anexo 2 para que ustedes seleccionen la modalidad de titulación. Ese es el formato que se habló en esa reunión. Ya, muchísimas gracias. Ujú. Bueno, entonces sin más, que tengan una buena noche y yo les estaré avisando, chicos, ya que esté
subsanado el tema en la plataforma para los de ciencias de datos y pues con los de biología computacional continuamos tal cual está. Una buena noche. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas Gracias, noches. doctor. Gracias. Ustedes. Profesor, ¿le puedo preguntar una cosita nada más? A nosotros no nos va a ampliar la fecha para el módulo 4, sería solo para ciencia de datos. Módulo 4 que teníamos que entregar hasta Esta semana, ajá, como Hasta dijo que a hoy. ellos les ampliaba hasta el Ya, domingo. entonces les pongo también hasta el domingo para que puedan hacer cualquier modificación. Ya. Ya, muchas gracias, muy amable. Hasta luego.